¿Han visto el flyer, verdad, que se envió al grupo general? ¿No han visto el flyer? Sí, se mandó un flyer, hermano. Mi trabajo. Ahí está en la pantalla, de repente lo pueden observar mejor. Ya. Vamos a orar para poder iniciar, ¿sí? Y que el Señor que tenga el control de todo, como siempre. Amado Señor, Padre bendito, antes de iniciar este estudio, Señor, queremos ponerlo en tus manos. Queremos, Señor, que nos ayudes. Ayúdame a mí, sobre todo, Señor, a poder llevar tu palabra como tú quieres, que la entendamos, Señor. Cuida de nosotros, cuida de mí, Señor. Y ayúdanos, Padre mío, con un corazón receptivo a poder interiorizar lo que tú nos tienes que decir el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos las gracias por eso, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, antes de iniciar este estudio, son pocos versos, no nos vamos a demorar mucho. Ubícate, por favor, en Hechos, capítulo 2, versos del 42 en adelante. Son pocos versos nada más. El libro de Hechos, capítulo 2, versos del 42 al 47. ¿Sí? Vamos a leerlo, ¿qué te parece? Para poder iniciar. Dice así, ¿lo tienes? ¿Sí? Ok, leamos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya hemos orado, podemos continuar. Antes de iniciar, mis hermanos, este pasaje ya lo hemos leído, de repente tú ya lo conoces, ya lo has leído anteriormente, ¿verdad? Pero el Señor pone en mi corazón, y no solamente el haberlo repasado, sino las cosas que se va a mencionar acá. Quisiera estar sentado contigo estudiándola. Con eso te digo todo. No quisiera estar aquí. No porque no me siento tan digno en realidad, porque el Señor va a hablar algunas cosas claras que seguramente no las hacemos. Y yo me incluyo en ese grupo. Tampoco las hago seguramente. Pero el Señor quiere que las estudiemos. Y no es casualidad para Él. ¿Sí? Primero, hay una imagen ahí. Hay una pregunta. Unas preguntas hay ahí. Te las voy a leer. Hemos escuchado frases como la iglesia ya no es como antes había más amor, antes estábamos más unidos, y muchas veces pensamos que el problema está en el mundo, en la sociedad, en los tiempos difíciles, pero quizá la pregunta más honesta sea otra. ¿Alguna vez has puesto a pensar qué cosa ha hecho que cambie la iglesia del Señor en estos tiempos? Que no tenga de repente tanta relevancia para algunos. ¿Te has puesto a pensar? Esas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque si te das cuenta, en nuestras reuniones nos ponemos y hemos hecho un plan hace poco, ¿no? Cómo poder llegar a más personas, ¿cierto? Estamos ahí como que hay que hacer un plan, hay que el Señor que nos guíe, ¿cierto? ¿Qué cosas crees que hacían antes que no hacemos ahora de repente? Porque antes eran muy efectivos. La pregunta es, ¿qué quiere Dios que sea su iglesia hoy? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Estos tiempos son más acelerados que nunca, ¿sí? Estamos llenos de ruido, la velocidad, hay distractores, hay conflictos, falta de identidad. La iglesia está que busca muchas estrategias, mis hermanos, para crecer, nuevos métodos que enseñar, para atraer más personas, ¿sí? Y mira, y quiero que leas esto, son 5 puntos que la iglesia de ahora tiene, pero la anterior, la iglesia antigua no la tenía, pero sin embargo era muy efectiva. Nosotros tenemos más alcance, pero no somos tan efectivos. No tenían edificios, no tenían redes sociales, no tenían músicos profesionales, no tenían predicadores famosos, ni siquiera tenían influencia política. Pero tenían algo que muchas veces tú y yo, nosotros hemos perdido. Y ahí está, tenían una pasión profunda por Dios, unidad sobrenatural, una vida espiritual que mostraba a Cristo en cada área de sus vidas. A partir del verso 42, si lees el 41 conmigo para que entremos en contexto, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Te doy un contexto rápido. Estos 3,000 nuevos miembros, ¿sí?, son el resultado del primer discurso de Pedro, ¿sí? Se añadieron automáticamente a la iglesia, empezó a crecer, yo diría de manera descomunal, son 3,000 hermanos de una sola prédica, se ganaron 3,000 en ese momento, imagínate. Y estas personas, este grupo de personas empieza a vivir una vida distinta a la que tenían seguramente, y eso es lo que vamos a ver. Lee el primer verso conmigo, dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de haberse convertido, después de haber aceptado a Cristo en su corazón, decidieron, vamos a ir a la iglesia, vamos a estar ahí, vamos a tener comunión. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. No me parecía. ¿Qué cosa vemos o qué podemos poner como primer punto, mi hermano? Entrega en las cosas espirituales. Esos 3,000 que se convirtieron decidieron, ellos en su corazón, tomarle más importancia a las cosas de Dios. Hermanos, le daban importancia a lo que sostiene tu vida. Estar acá sostiene tu vida. Le daban importancia a lo que sostiene a la iglesia. Estas personas decidieron por sí mismas hacerlo y empezaron a perseverar en las cosas que mueven la vida de uno y las cosas que mueven la iglesia. No tanto en las cosas que transforman al ser humano, sino espiritualmente hablando. O sea, este grupo de personas, si te pones palabras actuales, no querían solamente venir y sentarse, no querían solamente expectar algo, que ser servidos en algo, sino querían ser parte de ellos, querían participar. O sea, no solamente se quedaban escuchando, sino yo también quiero participar. Si alguien movió una silla, ellos también la movían seguramente. Si seguramente alguien decía hay que hacer esto, hermanos, seguramente levantaban la mano muchos de ellos. O sea, no solamente querían, bueno, ya escuché, ya, y qué cosas más están invitando ahí al frente, ay, no, mejor no, que acabe de hablar el pastor y ya. No, ellos querían involucrarse de alguna manera, le están tomando importancia a las cosas espirituales, querían crecer. Entonces, mis hermanos, muchas de las cosas que pasan en la iglesia actualmente están viniendo debido a que no caminamos como iglesia, ¿sí? No estamos conviviendo con la gente de la iglesia, no estamos siendo parte de ella. ¿Y qué hacía este grupo? Tenía una cierta relevancia alta de las cosas espirituales de la iglesia. Por otro lado, ¿qué podemos ver? Hay apatía en las cosas espirituales. Si alguien no está haciendo las cosas del Señor, créeme que es apático, ¿sí? Y tú te das cuenta, ahí está en la pantalla. Hay reuniones, ¿los ves? Dime sí o no. Cuando hay reuniones de oración, ¿los ves o no? ¿Le está tomando importancia a las cosas espirituales? Evalúalo tú. Cuando salimos a evangelizar, ¿están ahí? Cuando hay un llamado a servir, ¿están ahí? ¿Quieren ser parte de ella? Cuando se hace un llamado, que hay un curso nuevo que se va a abrir para profundizar más el conocimiento, ¿ves personas levantando la mano desesperadamente para poder asistir a esos cursos? ¿O solamente nos quedamos con 2 o 3 de repente hasta terminar uno? Había un compromiso espiritual hasta ese punto bajo en las iglesias actuales. Pero antes no era así, mis hermanos. Quiero leerte 2 pasajes bíblicos. Uno está en Hebreos 10:39. Está en la pantalla. Están separaditos para tu comodidad. Vamos a leer el de Hebreos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Usted como cristiano no debe detenerse, ¿sí? Usted como cristiano no es de los que van a retroceder, sino de los que van a seguir hacia adelante, ¿sí? Y vas a usar las cosas que te enseña el Señor, las cosas que aprendes para el Señor, para seguir avanzando, a pesar de las circunstancias. Marcos 13:13 nos dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra perseverar es la misma que dice Hechos, perseverar, ¿sí? Y este pasaje que nos dice Hechos nos habla de ese compromiso elevado, alto, que tenían ellos. Ellos entendían este principio que dice Marcos, de que no somos los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos, ¿sí? O sea, no es que hoy día sí he salido, alabado y me siento muy fuerte cristiano, pero el día de mañana me pasan cosas y no, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Te das cuenta? Un rato estás acá, otro rato estás acá. Un lado acá, acá. Eso no es perseverar. Solo te dejas llevar por tus emociones. ¿Qué más decían? Y mira más adelante. Perseveraban en la doctrina de la iglesia. ¿Qué es esto? ¿O qué entendemos por esto, mis hermanos? Estos hermanos querían ser instruidos. Esto es, haz un check. Cada vez que avancemos pone un check. Ya voy a evaluarme, voy a ver cómo estoy yendo aquí. Estos hermanos querían ser instruidos, mis hermanos. Ellos no querían solamente ser entretenidos en una iglesia. Ellos querían y buscaban ser instruidos en la verdad del evangelio. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿Te gusta profundizar un poco más? ¿Te gusta saber de repente, hablaron, no sé, acerca de eclesiología, no, escatología? ¿Te gusta aprender esas cosas? Eso es profundizar. Estos hermanos no se conformaban con solamente aprender un poco. Ellos querían un poco más. Mira que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de ellos? La Biblia, pues. Querían perseverar en ella, querían saber, conocer un poco más acerca de lo que se les está hablando. Eran hermanos estudiosos de la palabra, no se conformaban con un domingo temprano, ¿sí? Y es triste, hermanos, que muchas veces no queramos estudiar. Muchas veces cuando se ofrecen cursos,
Se llena, sí, el primer día, el primer domingo, el segundo domingo está lleno, pero de ahí va bajando y hasta se tienen que cerrar los cursos lastimosamente. ¿Verdad? Ellos querían ser instruidos, pero mira que dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, creced en la gracia y el conocimiento. ¿Qué nos está diciendo, mis hermanos? Que no seamos enanos espirituales, que no seamos analfabetos espirituales, queriendo más bien, por contrario, conocer un poco más de mi Señor, de instruirme un poco más en Él. Porque, hermano, la iglesia te ofrece eso y te lo da gratis. Los hermanos se demoran haciendo sus trabajos, tienen trabajo también que hacer y hacen sus PPTs, te entregan hojas o solo se sientan a hablarte de algo. No, te entregan hojas impresas, o sea, se toman su trabajo porque quieren instruir a la iglesia, pero a veces no queremos. Te tienes que estar preparando doctrinalmente, mi hermano. Te tienes que estar preparando, tienes que poder defender tu fe, tienes que poder compartir lo que tú crees, tienes que poder defender tu evangelio, tienes que poder decirle a alguien por qué es importante que Jesucristo resucitó, por qué es importante para ti. Tienes que saber defender eso. Y te digo una cosa, ahí está abajito. Una persona instruida es difícil de engañar porque sabe la verdad. Si no estás instruido, hermano, cualquiera te va a decir algo y tú le vas a creer. Porque créeme, no va a agarrar la Biblia para decirte una mentira. La va a doblar, tergiversar. Pero como tú estudias, como tú profundizas, no te vas a dejar engañar. Pero si no profundizas, si no estás estudiando, si no estás tomando el interés que hacían estos hermanos en ese tiempo, vas a creerle lastimosamente. ¿En qué más perseveraban? En la comunión. Dice ahí en tu pantalla, la iglesia de hoy está llena de personas que se les ve contentos, pero en el fondo están frustrados, tristes, amargados, distanciados. Nos vemos el domingo sentados con alguien, pero esa no es una relación, o sea, no hay esa capacidad de poder relacionarme con las personas. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis hermanos? ¿Que hay cordialidad? Sí. ¿Nos saludamos? Sí. ¿Hay cordialidad? Sí, es chévere, pero no sabemos a veces lo triste que estamos. No sé si me dejo entender. De repente yo llego y te sonrío, nunca me he puesto triste, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si te digo que he venido un día triste a la iglesia? Pero hermano, nunca se te notó en la cara. No. Cuando nos sentamos a veces los cuatro, con el hermano Wilmer, con Michelle, nos preguntamos por qué vamos a orar. O sea, abrimos nuestro corazón diciéndole algún problema nuestro y les decimos nuestras preocupaciones. De repente, cuando me siento con ellos, no sabían que yo estaba preocupado por eso, pero ese momento se enteran. ¿A qué voy? Que venir el domingo no solamente es venir y saludar, sino ahí dice comunión. ¿Cómo tienes tu comunión con tu hermano? ¿Cómo sabes que él tiene algo? ¿Cómo sabes que le está sucediendo algo? ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes qué es lo triste? Que muchas veces o muchas personas prefieren irse a un bar, sentarse, tomar un trago y cualquiera se le junta porque está tomando y le va a poner mucha atención y le va a escuchar seguramente y hasta va a ser empático con sus cosas, pero tomando, no haciendo lo correcto, no orando seguramente. Y tristemente, esas personas más atención les ponen que nosotros que somos hermanos. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Mira que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando no nos interesamos, no lo cumplimos, hermanos. A veces no preguntamos si están bien, si están mal. No preguntamos si están enfermos, no les damos una llamadita, un mensajito. No tenemos esa comunión. Pero el domingo cuando venimos todos nos saludamos. No te digo que sepas lo de todos, pero ten en cuenta esto. Te llaman para decirte, hermano, ora por mí, voy a hacer esto. O sea, hay esa confianza para que te puedan llamar y decirte, hermano, ¿puedes orar por esto por mí? Porque si no te tiene confianza es porque nunca conversas con esa persona. Y eso significa que no te puede contar algo más allá. O sea, no puede usarte de repente como un referente para poderme aconsejar bíblicamente. ¿Me dejo entender, verdad? ¿Sí? A eso me refiero. Y también dice ahí, ¿en qué más perseveraban? En el partimiento del pan. Ellos invitaban a comer a sus casas. Eso es interesante porque imagínate un domingo salir de acá y dices, oye hermano, ven, te invito a comer a mi casa. Y vas con él y comienzas a charlar y es más fácil desenvolverte cuando comes, ¿no? Cuando a veces nos juntamos los ancianos, nos hablamos de todo. Es que es fácil. Cuando te juntas en tu celular también, ¿no? Ahí sales a charlar, comer y comienzas a decir, pero eso se cocina así. Tienes comunión, pues. Estás hablando, estás conversando. Y allí es. Y ese es el partimiento del pan. Y también podemos incluir esto, que es tanto una comida fraternal, amorosa, como también la cena del Señor, que ellos compartían como hermanos, claro. Recuerda que a Jesús le gustaba comer bastante.
¿Te acuerdas de Zaqueo? ¿Qué le dijo? Bájate, ven, vamos a comer a tu casa, le decía. ¿Para qué? Para hacer la comunión, pues. ¿Verdad? ¿Qué más? Y mira esto, perseveraban en la oración. Para ellos, mis hermanos, la oración no era algo aburrido, no era una actividad de domingo nada más. Para ellos era la vida misma. O sea, sin oración ellos no vivían. Sin oración ellos no caminaban, no decidían. Esto es interesante, ya que nos preguntamos en el libro de Hechos y siempre es un referente, ¿no? ¿Cómo era? Son 3.000 que se han convertido, más allá creo que 5.000 más caen. ¿Cómo es tan poderosa? Es más, sale Pedro de que le golpearon todo y todos se ponen a orar. ¿Cómo es tan poderosa esta iglesia? ¿Por qué crees? Porque oraban. Porque oraban. Hermano, ¿y en la oración hay poder? Claro que sí. Hay poder en la oración, mis hermanos. Pero a veces, o mejor dicho, ya no forma parte, o sea, ya no oro de repente cuando ni me levanto, no oro ni para ir a trabajar, no es importante en mis decisiones, no es importante al acostarme. No lo hago de repente, solamente hoy miércoles oro, nada más, no lo sé. Solamente el Señor lo sabe y algún día te lo va a decir. ¿Verdad? ¿Queremos ser influyentes? ¿Queremos alcanzar al mundo? Hay que orar. Hay que orar por esas personas. ¿Cómo vamos hasta acá? Todavía no pasamos al verso 42. Sí, está terrible. Créeme que a mí también me chocó. No es tan sencillo. Sigamos avanzando. Mira que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Y esto es lo más interesante, y súplica por todos los santos. ¿Te imaginas estar orando por cada uno de tus hermanos? Sé que hoy lo hacemos. Hoy oramos por los ministerios, por los diferentes directores, ¿no? Por los niños. Pero dice aquí en Efesios 6:18 que por todos los santos, imagínate tener el nombre de todos tus hermanos ahí orando cada uno, por Mallory, por José, por todos. En mi lista están todos ellos. ¿Está así tu lista? ¿Estás orando por los hermanos? Deberíamos estarlo haciendo, ¿verdad? Ahora, para hacer estas cosas, en nuestra carne no la podemos hacer. Para hacer las cosas del día a día, sí, con tus fuerzas las puedes hacer, pero para sobreexigirte y ser perseverante para hacer esas cosas, créeme que necesitas más energía. Y eso sale de la oración. Vamos al verso 43. Miren qué dice. Y sobrevino temor a todas las personas, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué había aquí, mi hermano? Había comunión, el partimiento del pan, había oración. Ahora nos habla que había una profunda reverencia a Dios, porque dice, y sobrevino temor a toda persona. Y cuando dice temor es reverencia a Dios. En otras palabras, Dios estaba en el lugar que tenía que estar para ellos. ¿Sí? Dios no era un miércoles, no era un domingo, era todos los días de su vida, todos sus días. Y dice que sobrevino gran temor, ¿verdad? Proverbios 8:13 nos dice así, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Acá nos agrega un poco más de cosas para hacerlo más contundente el estudio de este capítulo de Hechos. La iglesia aborrecía el mal, o sea, la iglesia en ese tiempo no permitía que entre el adulterio, no permitía la borrachera, la violencia, la mentira, el chisme. No permitía que entren cosas que podían apartar de la comunión con su Dios. ¿Te das cuenta? Ellos decían, no, esas cosas acá no entran. Esas cosas a veces las vemos en la iglesia, hermano. Y te apartan del Señor. Eso de la soberbia y la arrogancia también lo menciona ahí. No había egocéntricos en la iglesia en esos tiempos. No había el que se creía superior. El que no, yo sé más que tú. No había el que, el Señor me usa más a mí que a ti. No había esas cosas. Y también dice el mal camino y la boca perversa. ¿Qué cree que significaba esto? Ellos cuidaban su forma de hablar. No hablaban groserías, no se reían de chistes de doble sentido seguramente. Y dice de la boca perversa, y esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque no chismoseaban, o sea, no usaban su boca no solamente para hablar bien, sino, o sea, no lo usaban para hablar mal para nada. ¿Te das cuenta? Esa era su vida misma. Y también nos habla acerca de que había milagros, pero que quiero que te enfoques ahí, que dice, hechas por los apóstoles. Sí, en otros evangelios da a Jesús la potestad a alguien para que lo haga, pero acá nos enfoca directamente que solo lo hacían los apóstoles. Nada más, al menos en este capítulo lo vemos así. Lee el 44 y 45. ¿Están bien? Dice así.
todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué bien esta iglesia, mi hermano? En una sola palabra: generosidad. En esta iglesia, mi hermano, no era una iglesia fría, no era una iglesia superficial, sino era cercana, era genuina, ¿sí? Y eso es importante. Si tú no tienes una relación genuina o al menos cercana, no vas a saber si tu hermano tiene una necesidad. No la vas a saber. No te lo va a decir porque no confía lo suficientemente en ti. Sí, le saludas y todo lo que tú quieras. Pero si es genuina, mi hermano, el mismo hermano se te va a acercar y te va a decir. Y te va a decir alguna falencia que tiene de repente. Porque en confianza te dirá, no para que le des, aunque tu corazón debe ser ese, ¿no? De generosidad. Pero mira qué pasaba acá. O sea, en esta iglesia, mi hermano, no había una persona que no haya comido. Y si alguien sabía, le invitaban a comer seguramente. No había una persona que no tuviera trabajo. Seguramente acá le daban un trabajo a algún hermano que pudiera brindarle. O sea, esta iglesia, mi hermano, se cubrían entre ellos. Esto es interesante, porque lo hacía la primera iglesia. O sea, las necesidades del ser humano, o en este caso de los hermanos, ellos estaban pendientes de ellos. Esto es, te cuento algo, pero no es un reclamo. Cuando yo me enfermé de COVID, nadie me llamó. Nadie me llamó. Dos personitas, no, uno me llamó. Nadie me mandó mensaje. Dije, otros sí me mandaron mensaje, pero no eran mis hermanos. Esos eran de mi trabajo. Mundanos eran. Ustedes sabían que estaba mal. No me estoy quejando. A lo que voy es un poco más de interés de repente, ¿no? Y de eso puedo despertar, eso puede, y tiene que surgir en ti, mi hermano, porque tu relación tiene que ser genuina. Y es lo que hacían ellos. O sea, y tan real era, mi hermano, que ellos vendían sus propiedades, dice aquí, y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. A nadie les faltaba trabajo y nadie les faltaba comer, porque los hermanos se encargaban de ellos mismos. ¿Te das cuenta? Mira que dice Hechos 4, 32, 34. Acá lo clarifico un poco más. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. No decían, este es mi carro, este es mi dinero. Por el contrario, te decían, hermano, no vayas, pues si lo ponemos actualmente en este contexto, no, hermano, no tomes un taxi, yo te llevo en mi carro. Porque tiene algo en común, yo te dejo como pasando, te dejo nada más, no hay problema. ¿Te das cuenta? Eso es interesante. Y el verso 34 dice que no había ningún necesitado. No había ninguno que esté pasando dificultad económica o de repente de comida. No había. Es una iglesia bien, es hermosa, mi hermano. No sé cómo decirte, ¿verdad? Mira el verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A este punto podemos agregar que había humildad en este grupo, en esta iglesia. Y dice, ojo, no dice cada domingo. Era siempre. Y había una comida alegre. O sea, no era que cuando comían se comenzaban a quejar. No, era alegre, era jocoso, era su corazón abierto. Y esa es humildad, mi hermano. Ahora, la vida cristiana es de todos los días. No es de un solo día nada más. Si te das cuenta del versículo que dice, cada día en el templo. Y eso me da la idea de que siempre estaban aquí en la iglesia. O sea, siempre se estaban reuniendo, siempre estaban por aquí. No había arrogancia entre ellos, no había prepotencia, no había alguien que quiere salir, no había yo quiero ser visto, no había a mí deben reconocerme, pónganme al frente, no había nada de eso. ¿Sabes cuál era su anhelo? Glorificar a Dios. Ese era su único anhelo de ellos, nada más. Y eso es así, mis hermanos. Miren qué dice 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, ya que la sabiduría humana, ¿sabes qué te dice? Tú tienes que ser reconocido, tú eres primero, ¿sí? Haz que te reconozcan. Es más, tú estás encima de todos, tienes un doctorado, tienes un título de magíster, tú estás encima de todos tus hermanos. O sea, míralos, o sea, tú no formas parte de ese grupo. Eso es sabiduría humana. Pero ¿sabes qué hacían ellos? Era todo lo contrario. Tanto el que tiene un título de repente de educación, no sé,
podía tranquilamente sentarse al lado o compartir con el que hace carpintería a lo mejor. O sea, no había ese tipo de cosas. Para ellos eran todos iguales. No sé si me dejo entender. Y el verso 47 dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Acá dice dos cosas importantes. Habla acerca de la alabanza y del crecimiento de la iglesia. Estos hermanos tenían ganas de alabar al Señor. Ellos no llegaban tarde a propósito, no decían, bueno, están cantando, hay oportunidad de llegar todavía, asumiendo que es temprano. Como están cantando, no hay problema. No decían eso. Yo quería estar primeros acá para cantarle al Señor con todos sus hermanos. Y no se querían perder seguramente ese momento. Querían estar ahí. Yo llego, tengo que cantar a mi Señor junto con todos mis hermanos. Y en la última parte dice crecimiento de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque dice ahí, cada día, dice el Señor añadía a los que debían ser salvos. No dice, mi hermano, cada vez que hay una salida evangelística había uno. No dice cada vez que alguien esté hablando o de repente te toca predicarle a alguien en la calle, ese era añadido. Cada día. En otras palabras, persona que pasaba por esa iglesia decía, yo quiero ser cristiano también. Persona que pasaba por ahí decía, oye, sí, o sea, veo cómo son, veo su testimonio, es visible ante todos, yo quiero formar parte de esa iglesia. Y dice ahí, cada día. Está terrible, mi hermano, porque varios pasan por acá y no tienen esa noción, créeme. Y no porque seamos malos, no quiero decir eso, sino que algo falta. De todo lo que hemos hecho, ¿cuántos checks has hecho? Yo he hecho unos cuantos nada más, tú. ¿Verdad? Y eso es lo, no sé si decir triste, pero me alegra que esto pasó. Que esas personas pudieran decir, no, yo quiero ser cristiano. O sea, no era una vergüenza, no era un reto difícil de cumplir, sino es tan bonito lo que pasa allá adentro que yo quiero formar parte de ellos. No sé si me dejo entender. Ese era el corazón. Y no dice por salidas evangelísticas, sino digo que eso esté mal. Pero de repente, y es más, no menciona que tienen que salir, ¿ah? Mencionan que todo está pasando en la iglesia. Todo está pasando entre ellos, todo está pasando no solamente entre ellos, en la comunión que tienen ellos. ¿En qué más? En la relevancia que le toman a las cosas espirituales, en la oración que ellos pueden desarrollar, en la comunión que entre ellos tienen, sin arrogancia, sin falsedades, todo genuino y real. Y todo eso gatilla, ¿qué cosa? Que la iglesia siga creciendo. Mira, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? No solo vengas a la iglesia, sé parte de la iglesia. No solo vengas a escuchar un sermón, llévate el sermón. No digas voy a la iglesia, di voy a mi iglesia. Quiero bendecir a alguien. Quiero de repente dar, tenemos la canasta de los víveres, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no es activo eso, mi hermano? Y no te has preguntado por qué. Y también podemos decir, ¿quieres ser parte de la iglesia o solo quieres seguir asistiendo? Tenemos ahí eso que pensar, mi hermano. Y créeme que no me he sentido tan cómodo leyéndolo o estudiándolo, porque hay varias cosas que yo no hago. Y te soy honesto. Soy el primero de que te podría decir que no hago. Pero eso hacía la iglesia, mi hermano. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Evaluémoslo, tomémoslo. Y Señor, hoy me has hablado, Señor, hoy te escuché. Y a mí también me ha hablado. Así que quiero que te pongas de pie y vamos a orar por que el Señor cambie estas cosas. De repente tú estás avanzando así y bien y qué genial, de verdad. No digo que te admiro, pero voy a seguir orando por ti para que eso no caiga. Pero si en algún momento hemos caído, mi hermano, y no le hemos tomado esa relevancia que nuestros hermanos de la primera iglesia lo hicieron, pues nada nos va a mover. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Es dura, es fuerte, pero Señor, es necesario que lo escuchemos. Yo conocí este pasaje, Señor. Lo habré leído hace no sé cuánto tiempo, pero repasándolo otra vez, recordé que esto en algún momento lo dije. Y ahí donde me cuestioné, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió contigo? Y seguramente no es solamente conmigo, sino también es con mis hermanos. Yo te ruego, Señor, si hemos dejado alguna de estas cosas, que tú nos lleves otra vez a volver a ellas. Si no le tomamos atención a la oración, que era la vida misma de ellos, era su forma de respirar de ellos,
que nos hagas ver, Señor. Si la comunión que entre ellos tenían, que es hermosa como la hemos leído, de repente no estamos haciendo lo mismo nosotros. Sí, Señor, esa importancia que son las cosas espirituales como la doctrina, el evangelio, el profundizar más, el conocimiento, no lo estamos tomando o lo echamos a menos. Haznos ver, Señor, también que son cosas que tenemos que evaluar y volverlas a tomar. Porque tú no nos castigas, Señor. Cuando tu Biblia se abre, tú hablas y nos conversas y nos traes con lazos de amor a volver a lo mismo, Señor. Ayúdanos, porque algunas cosas las hemos olvidado seguramente. Y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Cuídanos y, mi amado Padre, ten este tiempo que es tuyo. Y gracias por todo, Señor. Y perdónanos si no cumplimos, si no estamos a la altura de estos hermanos. Pero, Señor, estamos dispuestos a volver. Te rogamos esto, Señor, y gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero pasar a